Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy entonces el profesor Miguel Martín, que normalmente está detrás de la cámara, se va a poner delante de la cámara y nos va a hablar sobre geometría del crecimiento tumoral. Bueno, gracias. Bueno, el título suena así como se uno pensar que quizás los tumores no tienen de dónde tomarse cuando uno quiere hablar de geometría, pero nos vamos precisamente a referir más que nada a geometría, digamos, fractal, que es la geometría que va a caracterizar, que caracteriza muchos aspectos de la vida y muchos aspectos de la naturaleza. El seminario va a estar dividido en dos partes. La primera parte donde vamos a mostrar cómo hemos estado trabajando en el último tiempo para extraer información geométrica sobre los tumores. Eso se hace a través de un método que es básicamente el método de análisis por escalamiento, con el cual nosotros vamos a ver las propiedades del sistema, cómo se modifican frente al cambio de escala, y de ahí podrán ser extraídos parámetros del crecimiento. Esos parámetros del crecimiento son importantes porque los parámetros del crecimiento que suele haber en el sistema, en un sistema físico que está creciendo, en principio los valores que estos toman, esos parámetros de crecimiento, determinan clases de universalidad de forma de crecimiento. Sobre todo crecimiento de interfaces, que es lo que nos va a preocupar mucho en esta parte. En la segunda parte del seminario vamos a mostrar el uso un poco de estos conceptos en la confirmación de un modelo de crecimiento tumoral en cerebro, que es ampliamente utilizado en la literatura, en el cual sobre el cual hemos hecho algún tipo de trabajo en el último tiempo. Primero, vamos a empezar a hablar de lo que sería considerado un sistema que tiene las propiedades de escalamiento que en principio se colocan a los tumores, o se le colocan al crecimiento tumoral. Suponen que el sistema tiene como hipótesis básica que el objeto tiene autosingularidad y no presenta una longitud característica. Para eso, las funciones que describen el objeto, en este caso esta función h viene representando así como el parámetro de la interfaz del objeto, en este caso del tumor, tiene una propiedad de cambio de escala como la que se exhibe aquí para que exhiba esas propiedades de autosimilaridad y de ausencia de escala, de longitud característica. En este caso, con esta propiedad, con esta forma en que debe ocurrir el cambio de escala, propiedad de la función, el parámetro alfa debe ser un parámetro que sea positivo. O sea, ese exponente que aparece ahí es positivo. Entonces se propone una ecuación, esto muy general, en principio para un crecimiento tumoral, una ecuación en la cual tenemos un cambio de una cantidad en el tiempo que va a ser esa interfaz, o pudiera ser también una concentración celular en principio. En principio esto va a depender de tres funciones en una forma muy general. Una de ellas va a ser la que va a atacar la proliferación celular, es decir, ahí hay un elemento que si vemos una ecuación típica de Van correspondería a algo como una fuerza externa, pero aquí algo que está introduciendo, en el caso del tumoral, está introduciendo células en el problema. Vamos a tener por otro lado una parte que gobierna la invasión celular, que va a depender de cómo son las propiedades de la interfaz. Hay modelos que básicamente se ataca hacia la parte final del seminario, que es un modelo donde ese término está simulado por una ecuación de difusión, por un modelo de difusión. Y hay finalmente siempre un efecto de los imponderables que tiene el sistema, que se interpreta como un ruido, es decir, una de esas cantidades es por sí una cantidad fija, definida, completamente presente. Las proliferaciones pueden variar, los tumores son altamente heterogéneos en cuanto a genética, no son clones del mismo tipo de células, sino que por el proceso de crecimiento del tumor ha habido gran variedad de tipos de células que se han producido ahí y están además en diferentes condiciones, por lo tanto las tasas de proliferación no son parámetros que por lo menos estén muy bien definidos, y hay variaciones que dependen de un tumor crecido en una persona o un tumor crecido en otra persona, aunque sean tumores que sean desde el punto de vista histológico similares, pero no son similares como idénticos, son solamente similares. Ok. Un término que uno puede evaluar esa interfaz es un término que tendría que ver con el ancho o el espesor de la interfaz. O sea, vean ustedes el proceso de avance de esa interfaz tumoral como algo que está penetrando en el tejido y eventualmente está retrocediendo.
y eventualmente eso lo puede escribir uno con una cierta función que describa la forma en que fluctúa eso en esa interfaz. Y esto es simplemente una cierta manera de escribir lo siguiente. Tengo la variable de interfaz, yo puedo tomar la diferencia de la variable de interfaz respecto a una media hecha sobre todo el objeto, de manera que puedo precisar cómo eso está fluctuando a nivel de todo el objeto, y yo puedo después, el objeto como en un momento determinado, por decirlo así, una realización de ese crecimiento temporal. Puede haber más de una realización, o sea, puede haber más de una forma de crecer, porque tenemos que tomar en cuenta que hay fluctuaciones estadísticas y eventualmente uno puede hacer un promedio sobre todas esas realizaciones. Este promedio en principio no necesariamente es fácil de hacer, pero en principio la idea sería de que si uno fuera a estudiar un espesor y tratar de hallar una expresión, comprobar esta expresión matemática como algo que esté creciendo, uno debería hacer varios experimentos donde crece la cosa, eventualmente llegamos al mismo tiempo y durante el mismo tiempo un muestreo de cuánto vale el espesor de interfaz aquí, aquí y aquí, eso es cada uno de esos, que es una realización. Entonces, en principio, eso lo debo hacer sobre toda la realización y luego eventualmente saco una raíz cuadrada. ¿Por qué es un espesor? Bueno, aquí tenemos algo que equivale a una distancia, sacamos la diferencia al cuadrado con una especie de variancia promedio sobre todo el tamaño L del objeto y luego tomar el promedio de todas las realizaciones y sacar una raíz cuadrada y sacando una especie de una forma un poco más generalizada de una desviación estándar. Ese sería el espesor en este caso de la interfaz. También esa interfaz tiene asociado ahí una función de correlación que podría ser la que está mostrada aquí. Eventualmente yo puedo establecer correlaciones en todo a diferentes distancias dentro de la interfaz. ¿Cómo se comporta esa interfaz normalmente? Bueno, eso tiene toda una suposición de ese tipo de comportamiento. A tiempos muy cortos, ese espesor debe crecer con alguna potencia en el tiempo. Esa potencia en el tiempo, ese exponente, en nuestra empresa se denomina exponente de crecimiento. Para tiempos muy largos, lo que se ha observado en el crecimiento es que ese espesor tiende a hacerse constante, es decir, ya no cambia en el tiempo con la forma exponencial, la forma de la potencia que mostré antes, sino que cambia, se mantiene como saturado. Esa interfaz llega a un valor al cual se satura. Ese valor, eso ocurre cuando el sistema pasa, después de un tiempo, nos hay una transición entre los dos regímenes, el régimen de crecimiento primario y luego el régimen donde llega a esa saturación. Ese momento ocurre cuando la correlación lateral, es decir, a través de la interfaz, entre las fluctuaciones que tiene la interfaz, supera el tamaño en su longitud, esa especie de longitud de correlación, supera el tamaño que tiene todo el sistema. Es decir, cuando el tumor es relativamente pequeño, en principio, esa longitud no ha evolucionado, la correlación está siendo pequeña, no ha cambiado en distancia, pero cuando van incrementando el tamaño del sistema, eventualmente se logra imponer que hay correlación entre todas las fluctuaciones al cabo de cierto tiempo. Entonces, en ese momento, cuando ha transcurrido eventualmente ese cambio de régimen donde empieza a ocurrir esa situación. Las dos cantidades, tanto la W de saturación, o sea, el espesor de saturación y beta, y TC, dependen de las dimensiones del sistema. El sistema tiene un tamaño L, entonces el espesor de saturación va como L a la alfa, donde alfa es otro exponente que se llama exponente de rugosidad, y el tiempo de transición va como L a la Z, que es otro exponente que se llama exponente dinámico. Y el exponente dinámico tiene una relación entre alfa y beta. Una lectura de todo esto está en este artículo que está aquí, y eventualmente hay un libro muy bueno al respecto de Barabasi y Stanley, que es sobre el crecimiento de superficies, que eventualmente tienen toda la base teórica, si no quieren meterse más en el tema de estudiar. Entonces, se hace un ansatz de qué forma de ello. Sé que va como que a la beta, en tiempo corto, eventualmente sé que tiene una saturación, pero digamos, hay que plantearse una forma general para describir todas las clases de funciones que eventualmente cumplen con eso, y se utiliza el ansatz de Family-Dixon. Este ansatz sostiene que el ancho va como esta fórmula,
donde el argumento de la función U, de la función F, va como U a la alfa si U es mucho menor que 1, y con una constante si U, o sea, la función va como U a la alfa si U es mucho menor que 1, con una constante si U es mucho mayor que 1. Y el comportamiento de la longitud de correlación en el estado estacionario viene dado de esta manera. O sea, que esta cantidad es la que nosotros podemos poner, pero en cierta forma esta cantidad derivable de lo que tenemos antes, esta expresión que tenemos por acá. Esta cantidad eventualmente va de esta manera para que no tenga posibilidad de meterlo para acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando estamos en una situación donde la longitud de correlación es mucho más pequeña que el tamaño del sistema, eventualmente lo que tenemos es que esto, de acuerdo a la forma que debe tener la función U, debe ser una constante, de manera que queda W como T a alfa entre Z, pero Z es alfa entre beta, de modo que queda T a la beta, que es lo que debemos esperar. Y el comportamiento a largos tiempos o en el momento en que se satura el espesor debe dar un comportamiento que va como, en este caso la longitud de correlación es mucho menor que L, entonces esta cantidad es mucho menor que 1, eso va como U a la alfa, y al meter U a la alfa lo que nos queda es que esto va como L a alfa. Simplemente es esto, L ¿sí? Al alfa si es T entre Z, los T se van a cancelar porque el alfa entre Z va a estar presente en los dos y eventualmente me queda L a la alfa. Inicialmente tú tienes un tamaño considerable del tumor, considerable que lo puedes medir con tu, o sea, empiezas de allí o empiezas desde... El tumor puede empezar a ser una cosa extremadamente pequeña. Claro, pero en este modelo tú lo tomas... En este modelo el tumor empieza pequeño y crece su interfaz, va a ir creciendo como cada vez. En tiempo cero la interfaz es cero. O sea, no hay ancho, pues tampoco hay célula. O sea, probablemente hay una célula. Además hay otra cosa que se puede obtener acá, que es que hay una relación entre ese exponente alfa y la dimensión fractal del sistema, que debe cumplir esta relación que está aquí, alfa más la dimensión fractal debe ser igual a la dimensión euclídea, que es la dimensión en la cual está contenido el objeto. Entonces, mucho de la charla de hoy, hablando de tumores que están como deben estar en un ser vivo en 3 dimensiones, y eventualmente ese resultado nos va a dar una debería cumplirse que alfa más la dimensión fractal que se calcule, entre esa dimensión fractal como la dimensión de capacidad, la dimensión de House sobre Simcoe, en principio, la que se puede obtener mediante un algoritmo de conteo por cajas, y eso suena público diferentes conceptos, que eventualmente esto debe darme 3, esa suma debería darme 3 para tumores tridimensionales, y si hay tal cosa como tumores tridimensionales, debería darme 2. Las cosas no son tan simples porque eventualmente también hay posibilidades que se establezcan cambios a nivel local. O sea, hay fluctuaciones que son a nivel local existen, pero luego terminan adquiriendo toda la globalidad del sistema. Entonces, eventualmente uno va a pedir, análogamente a como ocurre en el caso general que yo me manifesté, para que se cumpla el mensaje de Family Dixon, que haya definiciones similares a las que tenemos antes. O sea, yo puedo hablar de una cantidad, un W, un espesor local, que viene siendo un promedio hecho localmente, que eventualmente va a comenzar en el tiempo como que a la beta y eventualmente se va a saturar a un valor determinado al pasar el tiempo. Entonces, eso va a decir que, por ejemplo, ese W pequeño en su condición de saturación va a ir como L, ese tamaño de esa localidad elevado a un exponente alfa, pero ahora lo vamos a distinguir llamándolo alfa local, y vamos a tener además un tiempo en el cual ocurre esa correlación a ese nivel local, tiempo más pequeño que el establecimiento de la correlación a nivel local, y va a dar un comportamiento como te da la beta. Y de nuevo, uno puede tener una cantidad similar a la anterior, pero ahora hay una diferencia interesante. Primero, aquí cambiamos un poquito los nombres de las cosas, seguimos teniendo cambios de una posición, de un radio en este caso, que me define el cambio de la interfaz, un radio medido, digamos, del centro del tumor, y
y ese cambio yo lo voy a promediar en la localidad L minúscula. Pero luego el promedio que venía dado por las brackets allí, ese promedio lo voy a hacer ahora sobre el sistema L completo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada localidad es una realización de la dinámica global de todo el sistema, y yo simplemente hago un promedio sobre todas las localidades que yo puedo tener en este tumor, en esa interfaz tumoral, para lograr tener el promedio completo de esta W. Ok. Para dar un poquito de prisa a las cosas, eventualmente uno también puede definir los casos en el sentido de que el W minúscula que tengo aquí difiere del mayúscula, que sería el global, en el sentido que el W minúscula va como L, tamaño de la localidad, como a alfa 2, mientras que el W va como el tamaño del sistema elevado a alfa. Si los sistemas tienen alfa mayor que 1, que es una posibilidad, la única exigencia es que alfa sea mayor que 0, eventualmente esos sistemas se denominan superrugosos. Entonces, en ese caso del sistema superrugoso, hay un nuevo comportamiento en el régimen temporal donde el LZ, L a la Z, que tiene que ver con el tiempo de cambio de régimen de la localidad a la globalidad, al tiempo va a estar entre este rango, entre el LZ, que es L minúscula, o sea la localidad, y el LZ, el completo. Entonces, para ese rango de tiempo hay un exponente de crecimiento que hace que esto se comporte de esta manera. Se define un nuevo exponente crítico para el crecimiento, que es beta asterisco, y eventualmente hay una relación de ese beta asterisco con el beta, el alfa local y el z que tenemos ante todo el sistema. Igualmente, y eso sí también se puede demostrar claramente, y eso está demostrado justamente por Family y Sec, cada valor, o sea, el exponente de velocidad local más la dimensión fractal en términos de dimensión de capacidad, que da la dimensión de fluidez de los. Ok. Acá hay información de muchos tipos y uno logra tener del sistema los tres exponentes, alfa, beta, bueno, alfa y beta, porque z depende de los otros dos, o en este caso alfa, beta, beta asterisco y alfa log. Tendríamos completamente descrito el sistema, pero para eso necesitamos que el estudio de la interfaz tumoral se pueda hacer en el tiempo. En el año 98 publican en el Physical Letters un grupo de personas españoles, encabezados por un señor que se llama Antonio Bru, donde ellos se dedicaron a estudiar crecimientos de tumores in vitro. Los tumores in vitro en esa fecha crecían en, llamémoslo, casi 2 dimensiones, o muy aproximado 2 dimensiones. Actualmente ya los tumores in vitro felizmente pueden crecer en 3 dimensiones. Desde que inventaron las impresoras 3D por acá ya hemos llegado a eso. Pero en ese momento eran solamente 2 dimensiones. ¿Y qué hicieron esta gente? ¿Qué hizo esta gente? Ellos tomaron el tumor, lo ponían a crecer, esos son cápsulas de Petri, lo que crece son colonias de células tumorales, y simplemente las van fotografiando al cabo del tiempo. Y aquí hay los contornos, los bordes de la colonia para diferentes instantes de tiempo, como se ve en un radio que va a crecer de cierta manera. Ellos encuentran que el radio promedio crece en forma lineal, lo cual no está mal. El tamaño máximo al cual crece esto es del orden de unos 3 milímetros de diámetro, o sea que no es una cosa que son enormes tumores, no son nada que ver con la realidad de un tumor. Y eventualmente tiene un crecimiento lineal del radio, y lo que hace todo el mundo, calcula la dimensión fractal de esa frontera y le da un valor que es superior a 1. No es lo cual es esperar, la dimensión fractal tiene que superar la dimensión topológica y la dimensión clínica. Están entre esas dos, y eventualmente la topológica sería 1 y eventualmente la mayor que 1. Perfecto. Está un número razonablemente aceptable. Ok, pero ellos también ahora van a analizar el bote. O sea, lo que sería esa rugosidad está relacionada con la cantidad W, y para eso segmentan, separan en arcos regiones de tamaño L. L es la longitud de arco en la cual separan esas regiones, y hacen ese promedio sobre todas las particiones con el mismo L, y sacan una gráfica que da el comportamiento del logaritmo de ese espesor en función del logaritmo de la escala, y da este comportamiento. Aquí hay
un hecho interesante. Primero, que es el comportamiento para pequeña escala, da un comportamiento que va como L elevado a un exponente. En este caso el exponente es alfa log, y el alfa log que determina, fíjense que todas estas curvas coinciden sus pendientes en esta región donde la escala, o sea el tamaño de la localidad es pequeño, y da 0,87. Y si recordamos el 0,87 y el 1,21 que teníamos antes, eventualmente vemos que eso nos da bastante bien cerca de que es lo que deberíamos, o sea, se cumple lo que debe. No solamente eso, sino que ellos tenían a su favor que tenían la medida en el tiempo. Entonces ellos determinaron alfa log, como ya está hecho acá, el alfa lo pueden determinar también, que eventualmente determinan z, pueden determinar beta y pueden determinar beta asterisco. Y todos estos números, y eso es lo bueno de por qué ese artículo salió en el Physical Review Letter, es que todos esos números están indicando que hay un modelo único de crecimiento tumoral que describe esas medidas hechas in vivo. Y ese modelo fue el crecimiento molecular epitaxial, o sea, el crecimiento epitaxial gas molecular, que más correctamente como se dice. Y eso tiene esas características. ¿Qué pasó aquí en principio? Bueno, primero esto no es un tumor real, un tumor in vitro, esto no tiene los problemas que tienen los tumores para sobrevivir en los seres vivos y las otras cosas que tienen que tener para sobrevivir. Eventualmente estos tumores se pueden hacer crecer hasta el tamaño que uno quiera y siempre son bien nutridos, bien alimentados, no hay problema de oxigenación, no hay ninguno de esos problemas que normalmente ocurren en los tumores reales. Este modelo no quiere decir que el modelo de crecimiento tumoral es ese. Aquí hay una evidencia más claramente de que la clase universalidad descrita por este modelo MB es el que determina el crecimiento tumoral, y entonces todos los tumores son así. Los colaboradores a estudiar tumores obtenidos o información obtenida también in vitro, pero de algo que venía originalmente in vivo, es decir, lo que se saca a un paciente se pone en una lámina y se puede estudiar la frontera de la lámina y la velocidad de esa frontera, y con eso obtuvo una cantidad de resultados donde los alfa log son todos números bastante parecidos entre sí, y estos son para diversos tipos de tumores, donde no son solamente los tipos de celdas tumorales que utilizó para los estudios in vitro. Aquí metieron todo lo que consiguieron. Y eventualmente también lo hicieron para, estos son estudios in vitro, que hicieron con una variedad de tumores primarios particulares, y esto es los estudios sacados a partir de los cortes histológicos que se hacen para hacer la parte del ensayo histopatológico. Entonces todo este resultado le llevó a pensar que, bueno, los números se parecen, obviamente no son iguales, pero se parecen. Entonces saltaron a la conclusión de que el modelo era el que habían dicho, el modelo MB, y por supuesto se encontraron con que esa realidad no era la verdad. Tuvieron un gran debate a nivel de internet, a nivel de artículos de revista y de debate y discusión, y al final esta gente se retiró de eso. Sin embargo, dejaron una cosa, por lo menos en nuestro caso personal, dejaron una huella, que es que hay un método como para tratar de entender qué ecuación diferencial puede estar describiendo el comportamiento del tumor. Y vamos a ver si analizamos eso, por ejemplo, en imágenes. Entonces nosotros pasamos a esa parte. Como nosotros tenemos un tiempo considerablemente grande, de varias décadas, trabajando con resonancia magnética y con imágenes de resonancia magnética, por lo menos un par de décadas, un poco más, nos decidimos a, bueno, vamos a ver qué vemos nosotros de ese tipo con ese procedimiento que podemos nosotros extraer para poder hacer evaluaciones similares. El único problema aquí es que nosotros no tenemos el tiempo a nuestro favor, no porque no tenemos tiempo para calcular, que no podemos hacer medidas en el tiempo. O sea, no le puedo esperar decir un paciente que se ha encontrado un tumor en una resonancia magnética, que eventualmente vamos a esperar un mes para ver cómo está eso, para que yo haga mi estudio. Eso no ocurre. Quizás si se hacen modelos animales, pudiera. Pero hay que ver si en principio eso sería posible hacerlo en el futuro. Pero el hecho es que nosotros nos conformamos con la imagen del tumor y eventualmente esto sería el equivalente a haber obtenido esa interfaz, ese borde del tumor. O sea, aquí adentro en blanco y más claro es el tumor, aquí afuera no es el tumor. La interfaz, eso que está indicado por la línea roja, más o menos. Hicimos esa cuenta y para llegar al año 2008 obtuvimos
resultado que se parece mucho a lo que tuvo uno. Este es un conjunto de tumores que son cada curva que está ahí es un paciente diferente. Pero ese paciente diferente tiene en común que todos tienen un comportamiento asintótico hacia escalas pequeñas, que eventualmente es el mismo. Ese tumor que está representado ahí, esa gráfica, corresponde a un tumor cerebral que se llama glioblastoma multiforme, que es el estadio 4 de los tumores de los gliomas. O sea, los tumores del cerebro malignos, el estadio más maligno de todos, es justamente el estadio 4, que es el glioblastoma multiforme. Esto tiene muchas consecuencias en el sentido de que si uno entiende cómo crece el glioblastoma multiforme, tal vez pudiera uno pretender establecer o modelar terapias para tratarlo de acá. Hay un interés, ya que va apareciendo, de por qué es necesario entender bien la dinámica de ese crecimiento del sintomático. Los días te van a quedar valor, eventualmente. Y una cosa que también hicimos, que no solamente vimos glioblastoma multiforme, sino también astrocitomas fibrilares, oligodendroglioma, meningioma, que son tumores del mismo de cerebro, o sea, variedad de todo que en el cerebro puede haber. Y eventualmente lo que descubrimos es que si uno aquí, los que están representados, que son las astrocitomas fibrilares, la 2, 3, con glioblastoma multiforme, son de la misma línea celular. Es decir, los astrocitomas y los glioblastoma multiformes son el mismo tipo de célula, salen de células gliales del mismo tipo. El meningioma es una célula que sale de otro tipo de célula, y es un tumor que sale de otro tipo de célula, y en principio son benignos. Algunos que se malignizan muy avanzados, pero en principio son todos benignos. Como se ven, las pendientes a baja escala son diferentes. Entonces eso nos permitió a nosotros más o menos sugerimos esta idea. A lo mejor, bueno, quizás nosotros podemos escribir el exponente de rugosidad y vemos cómo cambia según el grado, según el estadio del tumor. Y bueno, tuvimos una cosa de este estilo que claro, como están pocos datos, la verdad es que no llega a nada, tenemos una barra de error extraordinariamente grande. Eso ha ido mejorando, no ha mejorado muchísimo, pero ha ido mejorando. Naturalmente tenemos que pasar a lo que es real. Lo que es real son 3 dimensiones. En ese caso, nosotros lo que hicimos, bueno, hasta cortes de cada uno de los planos de corte con el paso de la imagen, todo eso se atina y eventualmente uno puede terminar la reconstrucción del tumor. Esta es una reconstrucción hecha por nosotros de una metástasis. Una metástasis conectada a vasos sanguíneos, a la metástasis. Eventualmente uno puede analizar el borde de ella, puede digitalizarlo. Y aquí estaremos representando lo que es una imagen en 3D con contraste modificado, es decir, que puedo ir cambiando el nivel de contraste para que yo la vea ahí y lo demás se vea oscuro, vea bastante definido. Esto es la interfaz digitalizada, eventualmente por nosotros. Claro, no está orientado de la misma manera que aquello, sino que hice lo que pude para que pareciera que está orientado igual. Pero esto representa ya puntos que son solamente pertenecientes a la interfaz, y no veo algo bastante rugoso y bastante irregular. Esto sería un ejemplo de cómo luce eso en una imagen un poquito más mejor para la propaganda, ¿no? En el sentido de que está más coloreada y que tiene ensombrecimiento y demás cosas. Nosotros ahora propusimos analizar cómo calcular esa cantidad W en esa interfaz. Y para eso uno tiene que muestrear la interfaz, que ahora está en 3 dimensiones. Uno tiene para ello una parte particular de interfaz, uno tiene a partir de un origen de coordenadas, que es el centro del tumor, que no siempre podemos hallar del centro, aunque sea una forma irregular, que podemos hacer mediante un promedio de vectores que van a interfaz. Ese centro, nosotros desde ese centro medimos a un punto en la interfaz, que va a ser nuestro centro para hacer el muestreo en la localidad de cierto tamaño. Y ahí establecemos una esfera que tiene un radio que corresponde a la escala que vamos a utilizar. Y con ese radio nosotros determinamos los puntos sobre los cuales debemos hacer los promedios que son necesarios hacer para hacer W. Aquí hay varias cosas que se pueden W poner en función de eso. Se puede poner en función del tamaño de la escala que utilizo, el radio de la esfera, esa esfera de muestra que estoy utilizando allí, o lo puedo poner en términos de el elemento de área que estoy cubriendo en esa lámina que estoy investigando en esa interfaz, o lo puedo poner en términos de un ángulo sólido sustentado por esa lámina. Da igual como lo ponga. El hecho es que nosotros nos preocupamos más en ponerlo en términos del elemento de área, y para obtener, esto sería una realización para evaluar la cantidad local. Yo tengo que de alguna manera cubrir
toda una interfaz con diferentes promedios para sacar el promedio completo que me dé cuánto va sobre el cómo va sobre el. E hicimos estas cuentas y bueno, que podíamos esperar que nos diera igual, otras cosas. Eventualmente aquí hay varias cosas interesantes. Primero, estos son de nuevo datos de los multiforme. Se ve mucho mejor que aquí las pendientes son todas iguales, si no son muy parecidas unas con otras. Y además de eso tenemos aquí una cantidad que nos permite a nosotros hacer luego elementos de control sobre las imágenes que vamos a analizar, porque habrá imágenes que no nos sirven para hacer las pruebas. Quizás porque el tumor es muy pequeño, quizás porque el tumor es muy alargado, y si es muy alargado, quizás la forma de calcular, esto está suponiendo que hay una cierta, algo que es muy cercano a ser una esfera, pero si hay una estructura tubular alargada del tumor, eventualmente hay grandes artefactos en el campo W que no podemos usar. Entonces eso depende de que calculemos esta W en el caso de que hemos cubierto completamente el sistema. Aquí el resultado del cloroplastoma multiforme, de diferentes cloroplastomas multiformes, te da unas pendientes promedio para todos los casos que fueron estudiados en este momento de 0,90. Para gliomas da unas pendientes alfa de 0,85, 0,86. Para metástasis, que es otro tipo de tumor, pero no son tumores propios del cerebro, sino tumores cuyos primarios están en alguna otra parte del cuerpo, tenemos 0,82. Y para tumores benignos, incluyendo meningiomas, neurinoma acústico, radiofaringiomas, hay cantidad de tumores benignos del cerebro, en ese caso tuvimos 0,66. Si yo me muevo, ustedes verán naturalmente que la pendiente se va a acostar. De manera que eso es consistente de la movimiento. También ven una gran dispersión aquí en los tumores benignos, porque son de diferentes tipos de tumores benignos. Y también verán que en el caso de las metástasis hay también bastante dispersión, más que los gliomas, más que en los cloroplastomas. Lo cual es esperarse, las metástasis vienen de diferentes orígenes primarios y por lo tanto no son células del mismo tipo las que están invadiendo el cerebro, produciendo estos tumores en el cerebro. Ok, esto se resume básicamente en los cálculos. Aquí tenemos lo que dio los promedios de los exponentes de velocidad, lo que dio la dimensión fractal calculada en los dos casos, y bueno, ahí podemos ir haciendo la suma, ¿no? 2,99, 2,96, 2,95, se acerca al 3. Si ven las cotas de error, puede decir que está dando razonablemente el comportamiento que se debe esperar en ese caso. Pero en el caso de tumores benignos, por ejemplo, aquí también está bastante cercano, en el caso de los benignos que se van a analizar. Hay unos resultados que voy a mostrar más adelante que nos alejan un poco los benignos. La dimensión fractal también dio bastante bien, se puede ver, y da factor 2,9 de nuevo para los cloroplastomas multiformes. Esto es, creo que lo último que yo tengo en el acumulado de datos, porque para el momento del trabajo que presenté antes, eventualmente tenemos pocos casos de glioblastoma, pero uno logra, tiene la suerte de que hay centros como el Cancer Imaging Archive, que está en el National Cancer Institute de Estados Unidos, donde están libres todas esas imágenes, no las pueden usar, incluso para trabajar, y eso metió una gran cantidad, y espero que sigue creciendo, de cloroplastomas multiformes. De glioma de diferentes grados, hay metástasis, que eventualmente también aparecen bastantes en un servicio de radiocirugía. Aquí hemos usado imágenes que han estado en el centro diagnóstico o centro de las Mercedes, donde estoy trabajando, y en el centro hematológico y radiocirugía del doctor Domingo Luciani, y en Burbe, centro médico centro de la Trinidad. La que menos he explorado es la de Burbe, porque recientemente la estaba explorando, y eventualmente me están contribuyendo a ponerme números grandes aquí, con lo cual yo puedo empezar a hacer un medio interesante para tratar de entender mejor las cosas. Por ejemplo, aquí los notorios son que hay mucho glioblastoma y hay mucho meningioma. Y no más uno de los tumores más del cerebro, afortunadamente benignos, los tumores del cerebro más comunes que se pueden conseguir. Ok, de nuevo, uno está tentado a crear cómo va el alfa-log con respecto al grado del tumor, y ciertamente sí se mantiene que a medida que el grado avanza, el estadio del tumor avanza, eventualmente podemos esperar un exponente de velocidad mayor. Pero hay como una tendencia a saturarse. Y aquí uno puede hacer distribuciones de cuántos casos tuvimos con un determinado valor de exponente de velocidad, y vamos a tener entonces en principio la situación para el glioblastoma multiforme y para el meningioma. Y aquí hay una cosa que hay que disputar. Aquí el promedio de alfa-log da 0,87.
dimensión fractal da 2,16 y la suma de ambos da 13. Muy bien, estamos bien en el sentido que está muy bueno. Pero acá, en los meningiomas, por más que quisimos, que no se dio, la suma no nos da. La suma nos da 12. O sea, el promedio de todos los alfa-logos y el promedio de toda la dimensión fractal, de todos los casos sumados, no llegamos a 3. Estamos lejos de 3, además que hay una gran dispersión. Se hace uno mete ese error tan grande y dice, bueno, ahí voy y me va a funcionar. Pero yo tengo una hipótesis particular que vamos a ver si lo logramos comprobar. Es que estos señores que están acá, los tumores malignos, gliomas, sí son algo que va de acuerdo al Ansar de Family Dixon. Mientras que esto que está aquí, no. Esto que está aquí puede tener, en mi opinión, una interfaz con un ancho que crece, que se modifica dinámicamente en el tiempo. Pero esto que está acá no tiene necesariamente una interfaz que crezca dinámicamente, porque una característica de los tumores benignos no es que no invaden. Justamente esa es una de sus características. Los malignos invaden y los benignos no. Entonces, ¿cómo crece un tumor benigno? Bueno, porque las células, a medida que se van dividiendo, van apretándose unas a otras, y donde había una tiene que haber volumen para 2, y donde había 2 tiene que haber volumen para 4, y por lo tanto eso tiene que ir creciendo. Entonces la frontera va siendo empujada, pero no necesariamente va invadiendo. Entonces no hay por qué pensar que hay una dinámica igual a la que tenemos el bioma. O sea, si yo tratando de poner un modelo dinámico en particular para crecimiento de interfaz, este modelo, si ese resultado si se me mantiene y no es un problema de estadística, que quizás con cientos de miles de casos yo pudiera encontrar que sí se cumple, eventualmente ese modelo no estaría describiendo el sistema. Entonces sí hay una cosa clave, posiblemente, para descubrir qué cosa puede ser maligno o no, más allá del criterio de un médico. El médico, por su experiencia, sabe catalogar. Pero acá sería algo que yo hago unas cuentas, saco dimensión fractal, con esta velocidad, los sumo, si me da 3, perfecto. Eso apunta a maligno. Si me da algo que es diferente de 3, yo empezaría a decir, bueno, eso apunta más bien a lo mismo, por lo menos a una dinámica que no es la dinámica que estamos considerando. Esto más o menos, ya una variedad enorme de tumores que se han hecho, tumores benignos, una lista completa ahí, inclusive nos hemos ido a otros órganos como es mama, nos hemos ido a colon, nos hemos ido a hígado, nos hemos ido a llegaremos allá en algún momento, y para eso no usamos imágenes de resonancia magnética, sino otro tipo de imágenes que no son mejores, precisamente para este tipo de cálculos quizás no hay un sentido. Ok, parte 2, lo voy a hacer rapidito. En la comunidad de personas que trabajan con crecimiento tumoral, se propuso en un momento dado una ecuación de crecimiento que es de ese estilo, donde el cambio de la concentración de células tumorales va como un término de invasión y un término de proliferación. El término de invasión está descrito como un término de tipo difusión y el término de proliferación está escrito de esta manera, lo cual significa un crecimiento exponencial. Esta misma gente, que es un grupo que está dirigido por Catherine Swanson, otra persona que está en la Universidad de Washington, ella es matemático y su trabajo doctoral fue en esto, precisamente, y ahora dirige un grupo, que es bueno para la gente que está doctorado, que eventualmente ella, este modelo lo cambiaron a meter aquí una ecuación, una proliferación del tipo de ecuación logística. Porque las células, en principio, el crecimiento exponencial como tal, puede describir una parte del crecimiento celular, pero en un sistema vivo, eventualmente el tumor va creciendo y tiene que ver que cuente con los recursos para seguir creciendo, y eso va a escasear. Si somos muchos los células tumorales, eventualmente no tenemos que comer y mucho menos que respirar. Entonces, eventualmente hace falta tener unos limitantes. Y un modelo logístico de proliferación realmente incluye eso. Hay varios modelos de crecimiento de proliferación, hay uno muy usado también en la práctica médica, que es el modelo de Compras, que también supone que hay limitaciones al crecimiento. Pero en principio, esta gente, liderado por ella, cambiaron el modelo donde aquí hay un crecimiento. Aquí el resultado de ella, de lo que ellos han trabajado, eventualmente uno ve en un cerebro virtual
ve una evolución, un crecimiento de un tumor, y lo que está indicado ahí con líneas de diferentes colores viene siendo las zonas donde, por ejemplo, lo que yo logro ver por resonancia magnética, lo que está indicado en negro, pero lo que las líneas en azul indican donde hay también células tumorales. Entonces uno dice, bueno, yo con resonancia magnética no veo toda la verdad, me falta una parte del tumor que no veo. Entonces ellos han trabajado muchísimo con esto, y por eso no es lo que nos interesó analizar. Entonces esencialmente uno se basa en tener un ambiente virtual, que es un cerebro virtual, que en este caso obtenido, se llama Brainwave, obtenido esta gente gratuitamente, tienen todos los tejidos que son necesarios y uno puede plantearse un territorio donde se va a mover el tumor, donde va a moderarse el tumor, que eventualmente tiene las concentraciones de materia gris y blanca que van a ser importantes para esa invasión de las células tumorales. Entonces acá eventualmente la materia gris cuenta en ese modelo de problema de difusión con un parámetro de difusión determinado, y cuando es materia blanca tiene un parámetro de difusión que es fíjense que es 0.002 y este es 0.10, lo cual es 5 veces más grande. O sea, la difusión en materia blanca es más rápida que la difusión, o que la invasión, mejor dicho, cuando siempre invasión en materia gris. ¿Por qué es eso? Porque las células tumorales caminan, hay varios grupos que ya han hecho modelos que describen la dinámica con la cual la célula tumoral camina, y la materia blanca provee caminos muy bien definidos sobre los cuales caminar, mientras que la materia gris, que está hecha de bosques de neuronas, eventualmente dificulta ese camino. Este ya está volteando a través de las neuronas, mientras que en el caso de la materia blanca va en direcciones muy bien definidas. Entonces eso facilita que haya una mayor invasión en esa dirección. Se usaron para nuestro caso estos parámetros. Aquí hay, básicamente lo importante decir aquí es que se usa un modelo logístico de proliferación, y las dos coeficientes que voy a colocar aquí corresponden a un glioma de bajo grado tomado de Swanson en el año 99 y un glioma de alto grado. Serían los dos valores. Y aquí hay como una diferencia de 10, un factor 10 entre los dos. Entonces 1.2 por menos 3 días, para menos 1, y después 1.2 por menos días menos 1. Y todos los demás datos son tomados para poder poner eso en términos de la concentración máxima que puede haber en un elemento de volumen, porque tampoco caben todas las células que uno quiera en el elemento de volumen, por lo cual el modelo exponencial no vale. Y con eso se hicieron unas cuantas simulaciones. Como resultado tuvimos que para alto grado, W era esta función, este es el modelo, eso no son las imágenes, da un valor 0.95, para bajo grado da 0.71. Entonces uno podría pensar que uno tiene una situación donde tenemos alto, aquí resumiendo, tenemos alto grado 7, realizaciones que se hicieron, aquí 17 para bajo grado. Estos son los valores de dimensión fractal que se obtienen en los casos, estos son los valores de alfa 2. Si vemos de nuevo, esto más esto da casi 3, esto más esto da casi 3. O sea, que se está cumpliendo esa ecuación diferencial, como está planteada, que fue propuesta empíricamente, heurísticamente, más empíricamente. Vamos a poner algo que me parece que así invade, vamos a poner algo que me parece que así prolifera, y ya le pondré parámetros a eso. Eventualmente tiene unos comportamientos que corresponden a lo que el lanzar de Family Leaks está proponiendo, y eventualmente está creciendo una interfaz ahí de una manera. Ok, fíjense un poquito ya esta parte más de resultados, de ver cómo cambia eso en el tiempo. Si uno va viendo la evolución a lo largo del tiempo, uno dice, bueno, pero ¿cómo va cambiando el alfa-log? Que el alfa-log es el modelo de Bru, recordemos, es un alfa-log único, no cambiaba en el tiempo. Se hizo un experimento en el tiempo. Aquí tenemos una simulación en el tiempo, nuestro alfa-log va cambiando en el tiempo. Y está para el caso de suponer que la proliferación es de bajo grado o la proliferación de alto grado, y tenemos los cambios que van ocurriendo, y ahí tenemos viendo el resultado un poco de nuestra simulación en cada uno de nosotros. Bueno, obviamente, en el caso de alto grado, para corto tiempo tenemos una masa tumoral demasiado grande que por supuesto se debe conducir a la muerte del paciente si no ha habido un tratamiento. Análogamente uno puede poner una restricción más que obviamente el modelo de Swanson no supone que las células que le pasa a todos los tumores, las células en el interior del tumor empiezan a dejar de tener suministro de oxígeno y suministro de nutrientes. Entonces tienen que morir.
Entonces si se mueven, eventualmente hay que sacarlas del modelo, no pueden estar en el modelo. Nosotros hicimos una variación en la ecuación tan simple como decir, cuando una celda del espacio donde hacemos la evaluación de la simulación tiene unas concentraciones por debajo de un cierto valor, eventualmente esa celda la saco de la ecuación diferencial, porque esas celdas se van a morir, esas células que están ahí se van a morir todas. Entonces eventualmente eso nos crea los huecos que uno suele observar en una imagen de flow. Estos son casos en los cuales se cambió el parámetro y se hizo, fíjense que según el parámetro lo vamos aumentando, vemos que para un tamaño similar del tumor, que sería como la fase terminal de ese paciente virtual, tenemos que este es el tiempo en el cual aparece esa fase terminal. Un tumor de bajo grado tarda como 20 años para que, si no se trata, termine acabando con la vida de ese paciente. Un tumor de alto grado tarda 11 años, pero este alto grado de acá no es 10 veces este valor. Virtualmente, si uno va a 10 veces ese valor, el tiempo que eso ocurre un tiempo mucho menor que 11 años. Uno puede hacer de cada uno de esos casos cómo cambia el radio, cómo cambia el volumen, para analizar un poco. Por ejemplo, el volumen puede ser interesante porque el modelo de Gompertz generalmente se hace con tamaño del tumor, volumen del tumor, radio del tumor. Un poco analizar qué forma tiene el modelo que soluciona una ecuación diferencial, ver cómo se comporta para compararlo con lo que predicen modelos globales, no detalles espacio-tiempo, como estamos haciendo nosotros, sino globales, que indiquen cómo va cambiando ese volumen. Eventualmente sí, esto tiene un comportamiento que se puede parecer al Gompertz, pero no va a ser idéntico, pero pudiera uno usarlo como... El Gompertz también no es que se decreta que hay Gompertz y toda la biología del crecimiento tumoral funciona como Gompertz, sino que proviene de que uno hace medidas y bueno, más o menos lo que mejor gusta para que es un Gompertz, pero seguramente una cosa como esta gustaría mejor. Luego, otra cosa más que se hizo es la de ver cómo va cambiando el crecimiento a medida que voy cambiando el parámetro. Esto al mismo tiempo, o sea, el corte de esta gráfica es a 11 años. Ese es el tamaño que pide 11 años para diferentes valores del coeficiente de proliferación. Y lo interesante es que a cada uno de estos se hace un análisis del exponente de velocidad local, del alfa log, y una vez que hacemos esto tenemos este resultado. Vemos el parámetro de proliferación aquí y acá el exponente, y lo que vimos es un comportamiento que no es nada regular, sino que es como un comportamiento con un régimen, hay una transición rápida y luego viene otro régimen. Y eso nos hace a nosotros pensar que eventualmente hay un comportamiento, entre comillas, benigno, parecido a lo benigno, pero no tiene nada benigno porque el modelo realmente es benigno, son un modelo para idiomas, y luego acá en otra cierto valor del coeficiente de proliferación, podemos obtener un comportamiento más idéntico. Más recientemente tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que hay diferentes tipos de células. Hay células que son activas, que están invadiendo, hay células que entran, hay otras células que se llaman hipóxicas, que eventualmente tienen menor concentración de oxígeno. Pero estos son interesantes porque a la hora de tratar un tumor por radiaciones, la falta de oxígeno las hace hasta cierto punto resistentes a la radiación. Entonces, saber cuál es la zona que tiene hipóxica es bueno para un modelo, sobre todo un modelo de tratamiento. Hay unas células que van a entrar en un estado latente, en el cual no tienen nutrientes suficientes para mantener el metabolismo típico de una célula tumoral y tienen que adormecerse. Y luego, actualmente, habrá células que no tienen suficientes nutrientes ni oxígeno para seguir latentes y tienen que morir. Y entonces hay como varias regiones que vamos de la periferia del tumor hacia el interior. Y eso nosotros lo modelamos también con la misma ecuación diferencial, simplemente pusimos, bueno, estoy disparando algún elemento interno dentro del sistema del tumor y yo voy a evaluar todos los volúmenes alrededor, cómo me pueden contribuir a que me lleguen por difusión nutrientes. Porque el interior del tumor no necesariamente está totalmente vascularizado, sino que hay canales entre las células que son las que transmiten los nutrientes del oxígeno, pero voy a ver un mecanismo de difusión. Yo me planteo entonces, una fórmula en la cual nosotros ponemos que la concentración que vamos a evaluar activa va a depender de una suma con un término de tipo exponencial que me aparece acá, en el cual,
este término exponencial tiene un término dependiente de la distancia entre los dos puntos, entre una celda y otra, modulado por una difusión que es la difusión de nutrientes. Ese número, esa constante difusión que colocamos aquí, que es obtenida en la literatura, de manera que es un parámetro conocido de lo que han hecho otras personas, y acá lo multiplicamos por 1 menos 6, donde se diga la concentración de células tumorales aquí. ¿Por qué? Porque si hay células tumorales ahí, eso come los nutrientes. Entonces la 6 va hasta el valor 1, la concentración llega hasta el valor 1 porque la hacemos relativizada a la concentración máxima que puede haber, y eventualmente, si está totalmente lleno de células tumorales, todo el volumen, pues ellas son muy ávidas de comer, son activas y comen. Eventualmente eso nos define unas concentraciones, y dependiendo de esas concentraciones nosotros podemos poner células en estado latente. Aquí más simulaciones y puedo ver comportamientos según diferentes clases. Por ejemplo, la clase 1 que aparece aquí son todas las células tumorales, pero luego aquí aparecen células que están en estado primero en estado latente, luego aparecen las células que van a estar en necrosis, hipóxicas primero, luego las que van a entrar en estado latente, que es la segmentada, y luego finalmente son estas, que son las necrosis. Finalmente el tumor es una gran cantidad de células muertas con una frontera muy delgadita, por la cual está, ¿sabes? Yo no he traído imágenes para mostrar cómo son las imágenes de resonancia magnética de un glioblastoma, pero esto se parece un poco. El glioblastoma es una zona que capta contraste en la zona donde hay actividad tumoral básicamente. Prácticamente es una cápsula con células latentes y muertas eventualmente en su peso. Voy a saltar un poquito en ánimo de poder terminar. ¿Cómo metemos la terapia? Rápidamente la terapia se coloca en un término más de la ecuación diferencial, pero el problema está que la ecuación diferencial está realizada con un intervalo de tiempo, está resuelta con un intervalo de tiempo de un día. O sea, día a día se hace la actualización de concentraciones en esa solución de esa ecuación diferencial. Y la radioterapia se aplica en fracciones diarias. Entonces, aquí se simuló aplicar radioterapia en fracciones diarias, un total de 30 fracciones, tomando en cuenta que los fines de semana se interrumpen porque el paciente no se trata en el fin de semana. Y se supuso un factor de una fracción de dosis de 2 Gray en cada fracción, y se utilizó una expresión conocida que es la sobrevivencia dada por el modelo lineal cuadrático, donde es lineal por una dependencia que tiene la dosis y es cuadrático por esta dependencia que tiene la dosis de los términos. Eso da células que tienen una rápida respuesta a radiaciones, frente a otras que tienen una respuesta más lenta, y también son las que tienen que ver con procesos reparativos que tiene el ADN y procesos que no son reparativos, que no se pueden reparar con el ADN. Entonces, la manera de tratar los tumores es dar valores alfa y beta, o sea, ver cómo son los alfa y beta del tejido y comparar los del tumor con los del otro tejido para garantizar que se pueda dar una solución al problema con radioterapia. Cuando el tejido responde a el tejido normal responde a las radiaciones más que el tumor, la radioterapia es asesinar al paciente. Normalmente es al revés. El tumor responde a las radiaciones más fuertemente que el tejido. En consecuencia, la relación entre alfa y beta para el tumor es la que tiene que ser para eso. No voy a entrar mucho en detalle de esto, pero lo importante es que nosotros cómo aplicamos esto dentro de nuestra ecuación diferencial muy simplemente. Nosotros resolvemos el modelo de crecimiento tumoral al día, y al día multiplicamos las concentraciones obtenidas por el factor de sobrevivencia. Porque esto proviene de otra ecuación diferencial que da cómo evoluciona la sobrevivencia de la célula frente a la dosis aplicada. O sea, estamos en una escala de tiempo que lo tenemos que hacer así. Lo menciono porque hay doctores que yo mencionaba que meten el término de la ecuación diferencial, lo meten mal con las unidades, de manera tal que no pueden provocarlo, porque ambos lados igual no es la misma cosa. Y además de eso, no se dan cuenta de que la escala de tiempo de la aplicación de la radioterapia frente a la vida de un tumor es pequeñísima. O sea, la radioterapia ocurre en 30 fracciones que durarán 5 minutos, 10 minutos máximo cada una, menos que eso, frente a una vida de un tumor que puede tener años. Esto tiene consecuencias posteriores.
Entonces, en principio, creemos que esa es una manera por la manera que lo estamos aplicando nosotros es de manera correcta. No puede irse a una escala de tiempo menor y hacer todo como ellos quieren hacerlo. Bueno, habría que poner el modelo radiobiológico correcto para describir la ecuación diferencial que produce el resultado de sobrevivencia de la célula afectada por la radiación. Para finalizar, yo voy a referirme a esto. El último trabajo que ha salido de esto es una tesis de grado donde se generaron una cantidad de imágenes de simulaciones de crecimiento humano para el mismo grado de proliferación que tuviera el tumor, pero ubicado en diferentes partes en el cerebro. Digamos, no ubicado en la misma zona gruesa del cerebro, pero el origen de ese crecimiento no es el mismo. Esto es al mismo tiempo todas estas realizaciones de 10 de ellos y se ve que son formas diferentes del tumor. Eso hasta dónde avanza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder crear una base de datos, y seguimos creando una base de datos, sobre el cual nosotros podemos ahora atacar con la terapia. ¿Qué tiene la terapia? No solamente la manera de meter las radiaciones, como he dicho, sino que tiene que ver en qué momento yo consigo el tumor para darle terapia. O sea, nadie sabe cuándo arranca el tumor, todo el mundo sabe cuándo se lo detectan al paciente, pero nadie sabe cuándo empezó. Entonces, la terapia es función de esa incertidumbre que tenemos de qué momento darle el tratamiento. No solamente qué tipo de tumor es, sino en qué momento lo pasa. Entonces, con eso se hicieron una cantidad de simulaciones partiendo de estos pacientes, pero de estos hay datos sobre un lapso de un alto grado, por lo menos un lapso de 7 años, y son 10 pacientes, por lo menos hay 70 pacientes. Y cada paciente de eso pudo haber sido conseguido en enero del año correspondiente, el 1 de enero del año correspondiente, y ahí ser tratado con esos 30 días de terapia. Y eso produjo, dijéramos, un análisis de sobrevivencia de los pacientes, o como dijo el profesor José Antonio en la charla pasada, una curva de Kaplan-Meier, que podemos comparar para el caso de la simulación comparado con aquí al lado, con lo que se obtiene de pacientes reales. Hay bastante similitud. Aquí nos aparece la gráfica del Kaplan-Meier que corresponde al caso no tratado, pero cae mucho más bajo. Cae como por acá. Los no tratados caen aquí, más o menos en esta región ya no sobrevivió ninguno de todos el universo que se ha presentado. De manera que la radioterapia produce un alargamiento eventualmente de la situación por los pacientes, como lo refleja estos estudios que están acá, donde en principio estos grupos tuvieron diferentes tipos de terapia para ellos. Tuvimos quienes, en todo caso, el grupo 1 el grupo que básicamente sirvió de grupo control, prácticamente no tenían tratamiento, o no lo pudieron tener por alguna razón, y eventualmente los otros tuvieron un tipo de tratamiento. El tratamiento puso una extensión de la vida del paciente, pero más no una curación. Entonces es una parte que es interesante. Ahora sí, el final. Sí, yo sé que estamos pasando. Para el futuro hay un análisis de esa heterogeneidad que tenemos nosotros, esa rugosidad, analizarla de otra manera. Luego estamos tratando de hacerlo mediante el uso de redes complejas, mediante el uso de buscar otros tipos de dimensiones fractales, como por ejemplo dimensión de correlación en vez de dimensión de capacidad, que es la que usamos típicamente. Y está empezando a hacer unas cosas interesantes, pero claro, eso será motivo de otra reunión. Otra cosa que también se está haciendo es que los tumores tienen una forma, claro, una forma irregular, pero esa forma, aquí en el cabo, que ya la hemos analizado de cierta manera, nosotros la podemos analizar como una distribución de masa y ver un poquito una especie de una descomposición en momentos de esa distribución. Y eso hace como una especie de análisis multipolar, no necesariamente igual con el análisis multipolar, pero parecido, con cierto tipo de funciones ortogonales que son conocidas como polinomios de Zernike, que en su caso bidimensional son los que sirven para planificar las cirugías con láser para la córnea, para la corrección de la vista, pero en el caso de 3 dimensiones pudiera dar una información interesante para los tumores. Y una cuestión sobre el modelaje de las posibles terapias apareció muy recientemente, no más de 5 años atrás,
un cuarto tipo de terapia para el cáncer. Existe la cirugía, existe la radioterapia, existe la quimioterapia y existe la terapia con campo eléctrico. Y la terapia con campo eléctrico en los últimos 2 años ya fue aprobada por la FDA americana y ya está empezando a tener pacientes a nivel mundial. Algún día la vamos a tener aquí. Entonces esa terapia consiste en que al paciente se le colocan unos electrodos, unos embobinados en el nivel del cráneo, con un gorro, y eso produce un campo electromagnético cuya componente eléctrica es la que se encarga de hacer el trabajo. ¿Cómo funciona ese efecto? El campo eléctrico distorsiona la división celular porque el reparto de cromosomas en el momento de la mitosis y de la separación de las dos células es llevado por unas proteínas polares. Si eso dentro de un campo eléctrico, esas proteínas se desorientan y los cromosomas no se reparten. Si no se reparten, no se dividen las dos células, y si se dividen mal. Entonces eso bloquea la división celular. Y parece ser que para que los cromosomas multiformes está bastante bien. ¿Qué trabajo estamos haciendo ahorita? Nos tomamos a eso, eventualmente hay un tumor dentro de eso, y lo que vamos a hacer es la mejor manera de orientar los embobinados para cubrir la lesión con el valor de campo eléctrico adecuado. Es un trabajo en principio espero yo, un trabajo de tesis que va a comenzar pronto. Ok, ahora sí, ya finalizando, todo esto está dentro de un proyecto que tiene una cantidad enorme de integrantes, que se llama el proyecto de tumor virtual cáncer incívico, que comenzó hace como casi 10 años atrás, y que bueno, continúa en esa línea, y también asociado con una recientemente creada organización, aunque el grupo de personas de hace tiempo existe, que es lo que ven ahí, el Physics and Mathematics and Biomedicine Consortium, que involucra a estas personas, y ahí está la forma de meterse en la página web para los que estén interesados en saber eso. Ahora sí, muchas gracias. Yo sí quiero hacer una pregunta. Bueno, dos cosas. En la ecuación diferencial, ¿cómo relacionan los parámetros de la ecuación diferencial con ese W, con los parámetros que son locales? O sea, eso es un software, unas cosas que uno hace. Nosotros no encontramos una forma funcional que lo relacione. Nosotros tenemos los parámetros de la ecuación diferencial, la resolvemos numéricamente. A lo que obtenemos le hacemos el cálculo de W y podemos sacar que hay una relación entre ellos, pero está sujeto a una calificación. Y la otra cosa es, cuando tú pusiste ahí la curva de sobrevivencia, esa es la real, o sea, del paciente, o es la que o sea, el numerito que supuestamente hay que meter en la ecuación diferencial. Esa. El lado izquierdo es la obtenida nosotros tenemos una cantidad de pacientes que tenemos tumores simulados en una cantidad de años. Y sistemáticamente tomamos paciente 1, año 1, le descubrimos el tumor bueno, realmente en año 1 no se ve casi nada. En año 2, el tumor se ve cuál es, se pone un tratamiento. ¿Qué tratamiento se puso? Bueno, radioterapia, pero no dice detalle. Una radioterapia perfecta. Pero esa perfecta significa que donde está el tumor le doy, y no le doy fuera. O sea, no aplico radiación afuera, solamente localmente. Pero esa está metida en el S. Ese está medida. O sea, ese factor S cambia. Ese factor S cambia. El alfa depende de qué tipo de tejido tenga. El beta también depende de qué tipo de tejido tenga. Entonces, yo estoy colocando una terapia que solamente donde está el tumor, según yo tengo una medida de que está el tumor. ¿Cuál es el criterio que sigo? Bueno, hay una concentración que define el límite que ve resonancia magnética por contraste. Tomamos ese valor y todo lo que está dentro de ese límite es tumor.
Lo que está fuera de eso, puede haber tumor ahí, pero no lo veo. Entonces la radioterapia se da exactamente ahí. Por eso es que finalmente los pacientes virtuales mueren, porque no le damos a todas las células tumorales. Hay planteamiento de poner lo que se pone normalmente desde el punto de vista clínico, que es un rango alrededor de ese valor que ve la resonancia, para alguna cola que quede por ahí de tumores poder eliminar. Y quizás sea más efectiva. La ciclo es perfecta en el sentido de que fuera de esa región no hay radiación, solamente en la región. Entonces los alfa y beta tienen que ver con las propiedades del tejido que está dentro de la región. Pero ¿qué tejido era dentro? Células tumorales, células hipóxicas, células de estado latente y tejido muerto. Las radiaciones afectan alfa y beta, son distintamente diferentes según esos tres tipos de tejido. Entonces, en principio, hay un detalle también nuevo. Los tumores son heterogéneos, yo lo dije al principio. Si los tumores son heterogéneos, el alfa y el beta no son iguales para los diferentes clones de células tumorales que están formando la totalidad del tumor. Entonces, hay estudios recientes que están demostrando que se crea una especie de resistencia a las radiaciones al aplicar la terapia. Porque hay selección. Mato más fácil a una y me quedan unas que sobreviven aguantan un poco más. Entonces, eso, gracias a que el tumor produce una gran variabilidad genética, eso se produce. Estos alfa y beta dependen de la posición, dependen de qué características tiene el tejido que está en la región. Eso no lo tomamos en cuenta.